Bienvenidos de nuevo a nuestro canal Electromecánica Práctica. En este momento les vamos a hablar de lo de las cadenas, mantenimiento preventivo de las cadenas de nuestros polipastos. En este momento les estoy presentando las galgas de desgaste para cadena de polipasto. Tenemos la cadena de 7.1, la galga 7.1, la galga de 10 y la galga de 11.2 milímetros. ¿Qué sucede con estas galgas? Ahí tenemos la galga y ustedes le ven en un extremo le ven una curvatura o media luna. Con esa media luna nosotros vamos a chequear el grosor de la cadena. Suscríbase a nuestro canal y dele like para que podamos seguir montando estos videos. Bueno, la utilización de las galgas de desgaste es muy fácil. Entre los eslabones, como hemos estado viendo en el video, entre los eslabones metemos la galga de acuerdo a la medida de nuestra cadena. El eslabón debe quedar entre la luna de la galga. El eslabón debe de entrar ahí. Debe de entrar jugadito, o sea, debe entrar suave. Cuando el eslabón no entre en la galga es porque la cadena ya está estirada. Y si la cadena está estirada, entonces tenemos que proceder a cambiar la cadena. Recuerde, las cadenas deben ser grado 80. Y bueno, vamos a empezar a mirar cómo fabricamos nuestras galgas de desgaste en caso de que no las tengamos. Bueno, como ustedes están viendo en el video, pueden ir haciendo tomas de las medidas de su respectiva galga. ¿Qué pasa? Nosotros podemos hacer la galga con estas medidas y esa media lunita que ustedes ven en la galga pues no es necesario hacerla. ¿Por qué? Porque podemos con el calibrador medir las cadenas, medir el diámetro de la cadena. Entonces, pues en una de las cadenas, dependiendo el de 2 toneladas y 1 tonelada, la cadena es de 7.1. El de 3 toneladas es de 10 milímetros. Y el de ahí para arriba, el de 5 toneladas, 7 toneladas, es de 11.2. Entonces, miremos que hacer las galgas es muy fácil. Es hacer esta maquetica o esta plaqueta o esta radiografía o este plano, no sé, como ustedes lo quieran llamar, lo podemos hacer en una lámina de metal o lo podemos hacer en un pedacito de triple o lo podemos hacer en un MDF o con una máquina de láser podemos mandar a hacer estas galguitas que son tan prácticas para nosotros. ¿Qué otra cosa les digo? Esperen nuestro próximo video que vamos a ver todo lo que es el gancho, cómo es los ganchos, las cadenas. Y en nuestros videos vamos a ver el desarme de un polipasto y el mantenimiento de un polipasto en general. Suscríbase y denle like si le ha gustado este canal. Aquí les dejo las imágenes de las medidas con el calibrador de cómo hacer nuestra galga para el desgaste de las cadenas, ya que no tenemos en cuenta estas herramientas. De pronto cuando vamos a instalar el polipasto, de pronto botamos este aparatico creyendo que no lo necesitamos o el del vendedor no nos lo mandó o por X motivo se perdió. Pero aquí les dejo algo muy sencillo para hacer, de mucha ayuda, porque con esto evitamos mucho daño y de pronto un accidente.